Llevaban razón, Eurovisión. Sí, es política. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este tercer programa. Hola, Javi. Buenas, Fran, ¿qué tal? Pues aquí a contaros muchas más cositas de Eurovisión. Ya el tercer programa, ¿eh? Que ¿Qué se dice tal? pronto. ¿Te está gustando la experiencia? Sí, la verdad. A mí también me está gustando la experiencia, que se lo he dicho como si fuese. No, es que vengo aquí obligado, ¿sabes? Contra mi voluntad. Está un poco obligado hoy. Sí, pero bueno, no pasa nada. Venimos aquí a tratar uno de los temas más polémicos del festival. Lo que siempre se comenta, los votos, las puntuaciones y que son políticas, bueno. Llevan razón, o sea, Eurovisión es política. sí, pero es que los votos son muy políticos y vamos a contaros muchísimas cosas que igual sabéis, igual no. O igual, bueno, pues... Cosas que intuís. Exacto, y que al final pues van saliendo. Lo que sale ya en pantalla son nuestras redes sociales, ya sabéis, @ Si es política, compartid, suscribiros. comentad también en los vídeos, por supuesto en YouTube, en Spotify nos podéis seguir. Y no, sí, y seguir. Es que siempre cuento las 4 cosas, pero siempre se me olvida una. ¿Qué es la más importante? Seguidnos en nuestras redes. Exacto. Así que nada, sin más preámbulo, empezamos. Pues eso, como estábamos contando, los votos en Eurovisión son política, ¿no? Que siempre son como el tema más polémico del festival, lo típico que se dice de es que los países se votan entre sí. Claro, amor, es que de eso se trata el concurso, para empezar. O sea, hay que votar a otro país que no sea el tuyo. Bueno, al menos desde el país que se está votando. Sí, y exceptuando el Euro Junior, el Eurovision Sí, Junior, que ahí sí. te puedes votar a ti mismo, pero ese es otro tema. Porque esto es importante de decir, porque claro, mucha parte de que se diga de que Eurovisión es política es que si yo como español estoy viviendo en otro país y casualmente en ese país, vamos a poner que es Suiza, hay mucha cantidad de españoles y quieren votar a España, pues evidentemente va a influir esa situación de que hay muchos españoles en Suiza que van a votar por España y que Suiza, pues bueno, un país que no mucho, pero siempre vota a España, ¿no? De hecho, no hubo una edición, la de 2010 me parece, que hicieron precisamente eso de enfocar a gente que vivía en Noruega de cada nacionalidad en los... Sí, me parece que entre las actuaciones o algo así. Uh-huh. Que, pero claro, es que al final la diáspora europea que hay... Creo que fue en Alemania, ¿En 2011. Alemania fue 2011? ¿No fue 2010 sí. Noruega? Puede ser, bueno, un lapsus. No, en el 10 en Noruega se hacían el flash mob. Era la época dorada de los flash mob. Sí, la verdad es que sí, una época oscura. Pero en el dicho dorada de locura. En la historia de las redes sociales. El caso, que sí que es verdad que a ver, al final de Europa tiene movimientos migratorios y esto evidentemente se muestra en el Festival de Eurovisión porque bueno, al final quien no quiere votar para que su propio país, donde ha nacido, donde tiene a su familia, a sus amigos, pues gane un festival de tanta relevancia como es el Festival de Eurovisión. Claro, y al final muchas de estas relaciones, ¿no? Pues son muy conocidas, o más bien eran muy conocidas por parte de los fans, porque ahora con el sistema de voto 50% jurado, 50% público, sí se mantienen relaciones culturales que ahora iremos contando, pero no tanto la de la emigración, porque claro, es que esta responde únicamente a una predilección mayor del público hacia esa canción. En España, por ejemplo, estaba Rumanía casi siempre muy sobredimensionada en las votaciones, precisamente por la gran comunidad de rumanos que hay en España, ¿no? Y ahora precisamente, pues bueno, claro, si tú introduces una variable como es el jurado, donde ya, bueno, presuntamente se tiene que apoyar en cuestiones técnicas, musicales, de espectáculo, pues ya esa fórmula de la diáspora, incluso yo diría también un poco de la afinidad cultural, como que se diluye un poco, mientras que a lo mejor en la audiencia generalista sí que es mucho, o sea, todavía se mantiene, ¿no? Aún así, es verdad que el caso de España y Rumania siempre ha sido de los más sonados, por eso la gran población rumana que hay en España, que es la única, bueno, la población europea mayoritaria, luego sin contar ucranianos. Sí, hay muchos búlgaros, ucranianos. Sí, pero en general como que la población siempre más representativa de Europa ha sido siempre Rumanía, pero también pasa con otros países, sobre todo de Centro Europa, donde se puede, por ejemplo, cuando estaba el caso de Turquía. Claro, o sea, arrasaba Turquía. Arrasaba Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Suiza, Reino Unido también, los nórdicos. O sea, es que Turquía de repente ya partía con una cantidad de puntos, hiciese lo que hiciese, que bueno, que también un efecto que se repetía con Rusia, no por motivos de inmigración, sino porque por el mundo ruso. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Yo tengo aquí una chuleta hoy, porque claro,
Sabemos muchas cosas, pero hay otras que tenemos que confirmar porque hay muchas relaciones entre bloques, así que yo me cojo el portátil. Es que este programa es como muy de datos. Yo creo que es un Sí, programa que le encantaría a los politólogos y a la gente que sí. estudia estudios internacionales, relaciones internacionales, gente de la Carlos III, por ejemplo, le encantaría este programa. Todo lo que tenga que Bueno. ver con datos, les encanta. Vamos a partir de la parte que ya estamos comentando, Mm. del voto de inmigración o de que haya una minoría que, como la rusa, ¿no? Que vota desde muchos países como Letonia, Estonia, Ucrania, a Rusia. Pero es que además, eso lo vamos a dejar un poquito para más tarde, que es como más evidente, Mm. hay bloques que son férreos y que esto es lo que comentábamos antes, que el jurado no ha terminado de revertir porque el jurado lo mantiene, porque también el jurado está metido en esa dinámica de voto por bloque, ¿no? Son personas, al fin y al cabo, se pueden equivocar. Lo dijo Chenoa. Sí, Somos humanos. somos humanos, exacto. Es que es muy importante tener referentes en la vida. Pero Mm. bueno, vamos por partes. Los jurados no han frenado nunca el bloque de Grecia y Chipre. A ver, Un clásico. es que abucheo siempre en el festival. De hecho, es como de las veces que más se escucha precisamente esos abucheos, porque es como el voto más, o sea, siempre ha habido intercambio de votos, tenemos el clásico España-Portugal, bueno, Alemania-Turquía, etcétera, etcétera, pero el de Chipre y Grecia es siempre de los más sonados, de los más clásicos. Creo que en los últimos años se ha perdido un poco. O sea, Sí, ya se no ha hay ido tanto 12, rebajando. ya no Sigue hay tanto estando, pero 12. se rebaja. Claro, es como, ya no te doy el 12, pero te doy un 10, un 8 Sí. tontorrón. ¿Sabes? Por lo menos en mi top vas a estar. Y era, o sea, tú ves los programas de Eurovisión 2007, 2008, 2000, yo que sé, hasta De todos. todos, y siempre, siempre se escucha un abucheo de fondo. Sí, porque es que además este efecto ha ocurrido siempre, hasta en los años 90, cuando todavía no estaba el televoto o incluso estaba en pañales, el propio jurado siempre sobre representaba el de uno y otro. Esto, ¿no? Aunque el efecto fuerte aparece a partir de los 2000 y yo os digo que cuando veáis Eurovisión en mayo es bastante probable, o sea, que Chipre le dé el 12 a Grecia. No sé si Grecia le dará el 12 este año a Chipre, porque la canción de Chipre este año es como un poco más Bueno, ha habido veces que han... básica, digamos, sí. es quiere decir, en una canción tan étnica como la que suelen compartir estos países, pero bueno. Estamos asumiendo que Grecia también va a pasar a la final, a lo mejor no pasa. Sí pasa. Bueno, Yo creo que sí pasa. sí, yo también es por dar un poquito de misterio. Fíjate que antes yo creo que se queda fuera Chipre que Grecia. Fíjate lo que te digo. Seguramente. Pero bueno, si está Grecia en la final, lo vamos a comprobar. Bueno, y vamos ya a un bloque histórico. O sea, de hecho yo creo que es el primer gran bloque. Y son los países nórdicos o el bloque escandinavo. O sea, no solo comparten bandera, comparten los puntos. Sí. Pero realmente, claro, ahí tengo mi duda. Creo que no es tan sonado ese intercambio de votos. Que no es tan sonado. Yo creo que la gente suele tener más en mente a países como de la antigua órbita yugoslava, la antigua órbita Sí. soviética. Yo creo que les tiene como más, quizás también porque los países escandinavos son occidentales, Sí, entre y comillas. pasan es como- Desapercibido. claro, y es como esta idea de, bueno, son como nosotros. No A ver, como es que has los- dicho una cosa que me ha Sí. hecho reflexionar. El país que más veces ha quedado último es Noruega. O sea, si tanto bloque existe, ¿cómo es posible que Noruega haya quedado última 12 veces? O sea, 12 veces. Pocas me parecen. De hecho, el año pasado quedaron último. O sea que un bloque, pero de tarde. Sí, pero por eso digo, o sea, no creo que sea tan sonado. Quizás también porque es un bloque muy grande o porque... Y creo A que ver. también llevan sonidos un poco menos propios y más Pues que al final también es universales, como el centralismo de Suecia. O sea, como el centralismo de Suecia. yo es que soy andaluz y estando aquí en Madrid yo todo me lo llevo al centralismo y Ya, al... ya, ya. O sea, yo lo guau. siento mucho, pero me lo llevo todo a esto. Guau. Quiero decir, el bloque, qué sorpresa. Sorpresa. Que me refiero que lo del bloque nórdico es verdad que puede ser que esté muy capitalizado por Suecia, que al final es siempre quien queda mucho mejor y es al final el que absorbe por la gran cantidad de puntos de casi todos estos países, ¿no? O sea, Como el punto central, ¿no? sí, como que es a lo mejor la gran potencia escandinava. Entonces, como Sí, que los demás países sí. votan alrededor de Suecia, aunque no necesariamente luego Suecia Exacto. haga lo mismo con Muy ellos. bien. Un poco España-Portugal, si te das cuenta. Pues sí, ese es el siguiente bloque que quería comentarte. Pues tú te querías ir al este muy rápido, pero hay otros bloques que pasan más desapercibidos y este es otro, el bloque ibérico. O sea, Vale. que incluso cuando estaba Andorra, Andorra y Portugal tenían un flujo de puntos altísimo. Es que Andorra, provincia catalana. sin Sí, ninguna bueno, y que en duda. Andorra también hay muchísimos portugueses, ¿eh? Muchísima comunidad Es portuguesa, verdad, ¿eh? eso sí he escuchado que tenía, creo que era como el cuarto, o incluso, no, el tercero por delante del francés. Se habla más por Sí, todo el francés. fíjate. Creo que sí, no lo sé. Por delante del francés.
Ay, qué alegría. Qué bien. Todo lo que sea fastidiar a Francia, amamos. No, es broma. Saludos a nuestros amigos franceses. Bonjour. Bonsoir, amor. Que ya es de tarde. La gente no sabe a qué hora estamos grabando esto, también te digo. Bueno, no pasa nada. Esto se va a emitir por la tarde. Esto se emite en YouTube, o sea, la gente lo ve cuando quiere. Bueno. No me seas dictatorial. No soy dictatorial. Que el caso, el bloque ibérico, Andorra y Portugal se intercambian puntos. Eso es. Muy bien. Pero es que es un flujo que lo vamos a comentar con datos. A ver, antes de que yo lo diga, pensad un momento. ¿Quién creéis que vota más a quién? No lo digas tú tampoco, espera un momento que le dejemos a ellos pensar. ¿España vota más a Portugal o Portugal vota más a España? Momento Dora la exploradora. Tic. Esperando a que la audiencia responda. ¿Tú qué opinas, Javi? Que si vota más Andorra... No, Portugal y España. Portugal y España, vale. Yo creo que vota más Portugal a España que España a Portugal. Muy bien. Es que yo no iba a opinar porque lo tengo aquí delante el dato. En total, España ha votado a Portugal con 188 puntos, que son muchos, ¿eh? Pero es que Portugal nos ha votado con 256 puntos. Es decir, ahí hay una diferencia de unos 80 y tantos puntos. Entiendo que esos datos se refieren a la final. Sí. Es que claro, ahí también está que sí, Portugal... vamos a decir que sí, Javi. Es que claro, o sea, Portugal no pasa muchas veces. No me dejes en evidencia. Estos son los datos que hay, ¿vale? No, sí, pero que la audiencia tenga en cuenta, claro, Sí, Portugal sí, es un país que no muchas veces ha pasado a la final, mientras que España tiene... No, estos incluyen todos los votos, incluidos también las semifinales. Ah, pues... Porque también tenemos en el listado a Andorra, y Andorra nunca ha estado en la final. Pues me parecen pocos puntos para Portugal, ¿eh? Sí, es que España no vota tanto. O sea, tenemos siempre el caso de que casi siempre España tiene asegurado, ahora con el nuevo sistema de votación, algún punto del televoto de Portugal casi siempre. O sea, bueno, de hecho, Blanca Paloma se libró del 0 por Portugal. Manel Navarro también se libró del 0 por Portugal. Sí. Zorra creo que no votaron 2 o 3 países, pero principalmente fue Portugal. El único que no recibió esos puntos fue Blas Canto. No. Pobrecito mío. ¿Y quién más tampoco recibió puntos de Portugal? ¿Hay alguien que no recibió? Barey creo que... Bueno, Portugal no participó en Estocolmo. Pero en 2015 tampoco creo que... Edurne tampoco recibió. Sí, se llevó 3 puntitos. 3 puntitos. Sí, lo estuvo grabado a fuego. Tengo la impresión de que Portugal cada vez nos vota menos. Sí, eso es totalmente cierto. Portugal cada vez nos vota menos. Y a mí me gustaría saber, porque no veo ninguna razón... Es que no hay reciprocidad. O sea, piensa que al final, con todas las canciones que lleva llevando Portugal desde... Bueno, sí, después de la pandemia, ¿no? Que lleva una buena racha en el festival. Es que el jurado casi siempre le da entre ninguno y 2 o 3. Ya. Y el televoto, pues más o menos igual, si es que le vota. Y al final, pues también... A ver, el televoto sigue siendo generoso con España, más o menos. Sí, yo creo que el televoto... Pero el jurado es como que de repente ya sí que ha empezado a perder el interés por España en las actuaciones. Eso es un poco como una... Le perdonamos porque Portugal, organizando el festival en 2018, el televoto de Portugal le dio 12 puntos a Maya y Alfred. Eso sí es verdad. Eso es tener estómago. Y lo demás son tonterías. ¡Alá! Vamos a ver. Esa canción no pintaba nada en el festival. Yo, a ver... O sea, lo siento por las fans de Operación Triunfo. O sea, Amaya es una artista que a mí me encanta. O sea, la tengo aquí. Tengo aquí todo su álbum, ¿eh? Me encanta Amaya. O sea, no me podéis decirme que es que no me gusta Amaya. Me encanta Alfred. Pero ese dúo de Academia de Operación Triunfo con una canción simple, plana en todos los aspectos, no pintaba nada en Eurovisión. Y si fueron, fue por el efecto Amaya y Alfred de Operación Triunfo. A ver, también partamos de la premisa de que en general las canciones de esa edición de OT no fueron tampoco para tirar cohetes. Lo malo fue un hit. Vale, fue un hit. Sin ser tampoco lo malo un éxito de millones. ¿Tú sigues bailando lo malo en las discotecas? Ya no ponen lo malo en las discotecas. Claro que no lo ponen. Ya no lo ponen. Pero lo que te quiero decir es que tanto Almaya como Alfred, que son 2 artistas grandísimos, que tienen canciones buenísimas, fueron a Eurovisión prácticamente con la peor canción que han sacado. Yo quería que fuera Maya con Alcántar. Es que era una canción muchísimo mejor. O la de Alfred con Que nos sigan las luces. O sea, temazo. Sí, que solo por su cuenta estaban bien. Yo solo digo que ese dúo a mí no me encajó. Y cantando los segundos, con esa puesta en escena, o sea... Pero darle un 12... Pero eso digo, recibe los 12 de Portugal. Pues por eso digo que darle un 12 es tener estómago. A mí es como que me hace mucha gracia la relación España-Portugal en Eurovisión,
porque es un poco la relación que hay con el iberismo, el pensamiento iberista. Venga. Extremadura realness. Es que, a ver, O sea, Extremadura como centro del movimiento ibérico. por supuesto, no, en verdad yo no soy iberista, me la pela. Pero sí que es verdad que hay como este debate, sobre todo en Ujú. círculos, también en círculos de izquierda tipo PSOE y tal, también algunos de Ajá. PP, que hablan mucho de este iberismo, de reforzar las relaciones España-Portugal, incluso de una confederación. Y parece como que España tiene una opinión más favorable a esa unión con Portugal, pero Portugal no quiere esa unión con España. Y me hace mucha gracia porque es un poco ahora lo del voto, ¿no? Portugal ya casi no tiene tanto interés Sí. en España en Eurovisión. Y España yo creo que sí que tiene cada vez más interés en Portugal. Por lo menos, no sé si me equivoco, pero tengo la impresión de que en los últimos años ha habido más generosidad de España a Portugal que de Sí. Portugal a España. Sí. Y sí, es que básicamente sí. Yo creo que Básicamente. también el tema es que muchas veces desde España, o sea, esto es igual una opinión muy poco pensada. Se mira un poco más por encima a Portugal, ¿no? Es como que son ellos los que se tienen que adaptar a nosotros, ¿no? Y a lo Sí, mejor en este caso también se puede centrar. Bueno, sí, pero a ver, yo creo que también pasa en otros países. Pero es verdad bueno. que sí que creo que España como que tiene una visión un poquito más Es superior. que yo que Portugal. mismo tiendo a sobrevalorar las canciones de Portugal en Eurovisión solo porque me resultan más familiares. Pero porque tú a lo mejor... O sea, siempre tengo a Portugal mucho más alto en el top que lo que la tiene la gente de media. Siempre. Ah, yo también. Siempre. Pero no deja de haber esa afinidad de, bueno, es que Portugal son nuestros vecinos, vamos a votarles. Y luego que también es verdad que Portugal ha jugado a veces con sus fados, con canciones un Sí. poco más latinas, entre comillas, que a nosotros pues nos es mucho más fácil de Sí. digerir que a un sueco, un finés Sí. o un polaco, ¿no? Entonces Sí, a lo sí, mejor... Pero Esta es una clave del voto vecinal. el tema Que de nos suenen las canciones. de las reivindicaciones nacionales, que es como un poco un arma de doble filo, creo yo. Sí, porque, por ejemplo, con Andorra siempre también hemos tenido muy buena relación. De hecho, Andorra, por promedio, es el país que más no ha votado siempre. O sea, es que Andorra solo ha participado 6 años. No, es que decirte, no es un ejemplo muy convincente. Pero de media, Andorra nos ha dado siempre 10,8 puntos en las 5 participaciones que ha tenido. Es que es muy alto eso. O sea, solo no votaron a Nash y el resto siempre con 12. Ah, ¿en 2007 no nos votaron? No. Qué feo, ¿no? Siempre con 12 hasta las Ketchup. Sí, bueno, y a Soraya también. Sí, pero bueno, yo había dicho las Ketchup como 5 segundos de silencio, pero bueno. Que en paz descansen. No, no. Esto ya lo comentamos en el primer capítulo con las divas. Sí, el tema de Es que Aserejé era una canción hit, pero Bloody Mary era una canción que no estaba mal, pero Era para Eurovisión no experimental. era. A mí, personalmente, me gusta, pero no para Eurovisión. Y a mí también, pero me recuerda un poco Lore Maku. Sí. Mirad el videoclip, entendéis perfectamente a lo que me refiero. Pero sí que es verdad que la relación Andorra-España... Búscate esas imágenes y las ponemos en pantalla. Perfecto. Venga, se ha comprometido. El caso... Si no salen es por su culpa. Sí van a salir. Lore, Macu. ¡Fiesta! El caso... El tema Andorra-España sí que es verdad que me parece bastante curioso, Sí. porque además también es como que Andorra... No sé si España, a lo mejor tiene los datos, pero España con respecto a Andorra ha sido generoso. Sí, el problema es que no siempre ha coincidido en semifinales. Por ejemplo, en el 2009 no se le pudo votar Ya. porque no participó Ni España en siquiera- esa semifinal. Y ni siquiera emitimos la que nos Sí, correspondía. Pero siempre ha sido España muy generosa. Sí. O sea, el primer año cuando Andorra debutó en 2004, solamente le votó España con un 12 en su semifinal. Y era un temazo. Pero bueno, Esa esto canción. también se correspondió un poco con el tema este de que la preselección la organizó TV3, ¿no? Sí, o sea, es que al O final sea, también... Al final tenía en Cataluña un voto asegurado. Es que la idea al final de participar en Eurovisión te legitima mucho como territorio y como país. De ahí ahora la necesidad de que Kosovo participe y tal, que ese es otro melón que tiene mucho que ver con la diáspora y todo eso. Y con Andorra, pues al final, que estuviera detrás la televisión catalana, pues había una razón de ser, que era un poco ver si se podía exportar Sí. la industria musical catalana, que está muy ligada a De hecho, se está Andorra. rumoreando que el posible regreso de Andorra va a venir debajo de la mano de TV3. Pues mira, Salvador ya tiene una tarea, que es recuperar Andorra para Eurovisión. Pues mira, sería un puntazo. El PSC tiene una tarea, que es volver a los 12 de Andorra para Españita. Sí, que se muevan todos los hilos que se tengan que mover y que... O sea, si ha vuelto Luxemburgo, ¿por qué no puede volver? Sí, Andorra? volverá. Te echamos de menos. Te Bueno. estimo, Andorra. Es que aquí... Maravilloso. Bueno, por no centrarnos en lo ibérico, vamos Siguiente a seguir bloque. con los bloques, ¿vale?
Vamos a dejar los del este, que son los más claros para el Sí. final. Y vamos a seguir con Reino Unido e Irlanda. Que ojo, que es un bloque muy peculiar. Porque de repente se adoran, de repente se odian. Aquí temas de, bueno, Irlanda del Norte, Católicos, y todo este tipo de anglicanos. cosas han hecho mella. Pero por lo general, siempre se guardaba mucho el 8. Es una relación de 8. O sea, siempre se han votado con el 8. ¿Sí? O sea, casi sí. O sea, quiero decir, la puntuación. Es que esto se llama la mediana, ¿no? Sí, la mediana, la sea, más. Sí. Casi siempre se votan con un 8. No, la moda. Bueno, Bueno. que casi siempre se votan con un 8. O sea, igual que España, casi siempre se vota con el 12 con Andorra, estos son con el 8. Van con el 8. Me parece como muy. O sea, Me parece muy arbitrario. Porque un 12 es como, vale, hay como una Sí. afinidad, unidad, pero el 8 me parece como muy Pero arbitrario. el 8 también es muy de España y Portugal. ¿Sí? Sí, sobre todo de Portugal a España. Nosotros somos más de un 6, de un 5. Sí, claro, siempre ha sido mítico lo de 2 Sí. points goes to Spain. Sí, Entonces, sí. pues un 8 no Sí. queda tan bien. Pues sí, pero han tenido esta tendencia y es verdad que se ha frenado un poco. En la década pasada se frenó, pero se ha vuelto a recuperar en esta. ¿En los últimos años? También es verdad que Irlanda no está pasando a la final casi nunca. O sea, tiene una racha horrible. Este año tiene que pasar a la final. Y Reino Unido, no, este año no creo que pase a la final. Me va a dar pena, pero no va a pasar a la final. O sea, una canción sobre una perra soviética. Se me encanta Laika. De Pero- hecho, voy a mandar un saludo a mi amiga María, porque adoro la canción Laika de Mecano. Y ella siempre, cuando la pongo o hablo de la canción, me dice que me calle porque le da muchísima pena y que soy un puto egoísta de pensar que se murió Es que es la perra tristísimo. solita en el espacio. Sí, pero ¿y yo qué hago? Pero hizo un gran homenaje a la Son batalla cosas de los espacial. soviéticos. Sí, bueno. Vamos a dejarlo ahí. Los soviéticos y sus destrozos. Pero bueno, no entremos en ese tema. No hay manera de provocarlo, ¿eh? No, volvamos a Irlanda. Venga, volvamos a Irlanda, que nos vamos por los cerros de Úbeda. Que eso, como no pasa nada al final y no siempre Reino Unido coincide con Irlanda en esa semifinal, pues ahí tiene el desajuste. Pero, o sea, por ejemplo, en los años 90, es que, a ver, al final Reino Unido, para los que no lo sepan tal, aunque ahora esté de los últimos y tenga unas crisis eurovisivas que llevan años, siempre ha sido uno de las grandes potencias. Vamos con Eurovisión. el medallero. Han ganado 5 veces y han quedado segundos 16 veces. Claro, o sea, es muy O sea, heavy. es súper heavy. La última vez con Sam Ryder, que nos robaron el segundo puesto. Bueno, a Chanel se lo robaron todo. El primero y el segundo. También te digo, mejor quedar tercero porque si hubiéramos quedado segundo y nos hubiera tocado Sí. organizarlo con todo el rollo este de Ya. Ucrania, a mí me daba pereza. También Pero es verdad, bueno. España solamente ha quedado 2 veces tercera. Con Chanel y en el 84 con Lady Lady. Bueno, pues a ver si hay una O tercera. sea, no solemos. O sea, era como un puesto el bronce que España no. Nos falta un tercer oro y un tercer bronce. Sí, sí. A Sí, ver porque si este año. platas sí hemos tenido más, pero. Y luego bronce- Irlanda, que es también un país que ha estado unos años, pobrecitos, que no se encuentran. Yo les entiendo perfectamente. A En mi ver. vida tampoco me encuentro. Pero en Eurovisión es ahora mismo empatado con Suecia, Sí. pero hasta el 7. 2020. Hasta Lorín, hasta la Sí, segunda hasta de la Lorín. última victoria de Lorín, era el país que más victorias llevaba Bueno. y casi todas en los 90. Esto puede caducar en mayo, lo sabes, ¿no? Sí, bueno, que puede Porque, ser. bueno, vamos a adelantaros también, ya que hemos hablado de esto. Vamos a hacer un capítulo especial la semana de Eurovisión, comentando toda la política de Eurovisión 2025. Que ya empieza fuerte, ¿eh? O sea, ya se escuchan O sea, cosas. y luego, ¿se lo contamos también? Venga, sí. Tenemos un capítulo especial. Bueno, no tenemos porque evidentemente no lo hemos podido hacer todavía porque, bueno, me estoy adelantando. Vamos a hacer un capítulo especial, que más lo estoy contando, después de Eurovisión de este año, comentando todo pues lo que debe de ser el festival. ¿Veis? No está Lo he difícil. contado fatal, o sea... Lo has hecho muy bien. Lo he hecho fatal, pero bueno. Pero viendo el caso. Sí, y no vamos a develar todas Sí. las sorpresas que tenemos. Hay alguna cosita más por ahí, pero... Volviendo al caso con Sí. respecto a Irlanda y Reino Sí, Unido. y cerramos Irlanda aglutinó Es que muchas Irlanda victorias. tampoco da tanto Sí, gloria. pero bueno, aglutinó muchas victorias en los 90. Yo ahí quiero preguntar porque es verdad que en los Sí. 90 es como el conflicto más, el punto más alto del conflicto en Irlanda, Irlanda del Norte. ¿Ha habido tanto intercambio de puntos Reino Unido-Irlanda en esa etapa? Lo que veía era mucha rivalidad, porque Sí. Reino Unido quedaba segundo, Irlanda solía ganar. Entonces, Sí. o cuando ganó Katrina and the Waves, ¿Irlanda quedó segunda? No, ¿quién quedó segunda en el 98? En el 97. No me acuerdo. ¿Fue Irlanda? Creo que sí, no.
No lo sé. Bueno, vamos a Se puede dejarlo ahí. comprobar. Ahora mismo me he quedado lagueado. A few moments later. Pues sí, efectivamente era Irlanda con Mysterious Woman, pero es que yo sé que Irlanda, un año de los que organizó, quedó muy mal. Creo que fue en el 95. Claro, también te digo, ya tocaba. Hombre, es que ¿cuántas victorias seguidas tuvo? 3. 3 seguidas. Y de hecho, en el 92, 93, 94 y luego también en el 96. Reino Unido ganó en el 97 y Noruega, con una canción con muy poquita letra, la verdad, ganó en el 95. Entonces, claro, que durante esos 6-7 años ganaran canciones en inglés y el podium fuera Irlanda, Reino Unido y si acaso Malta, hizo que se quitase ya la obligatoriedad del idioma local para Eurovisión ya en el 99. Claro, porque es verdad que al Protestaron final... muchos. Hombre, normal, porque es que al final, o sea, tienes en los años... Y creo que también coincide mucho en cierta globalización de la música Sí. pop de Estados Unidos y todo eso, porque al final también Eurovisión, si tú ves mucho Eurovisión de los años 60, 70, es como mucho más, no diría folclórico, pero sí cada uno tiene su estilo, mucho, pues eso, la música disco alemana se lleva a Eurovisión, la chanson francesa también se lleva a Eurovisión, pero en los 90 es como que empieza ya esa Sí. universalización y si encima tienes a 3 países de habla inglesa, que son Reino Unido, Irlanda y Malta, quedando en el top 3 siempre, pues Sí. al final dices... Pues nada, libertad de idioma. De hecho, Suecia, desde que se puede cantar en cualquier idioma, siempre cantan en inglés, hasta este año que nunca habían cantado en sueco de vuelta desde... Desde la que Sí, se sí. quitó la normativa Sí, esa. luego Alemania creo que solo había cantado en alemán en contadas ocasiones. Y ha vuelto también. Sí, ha vuelto este año. Este año hay mucha vuelta al idioma propio. ¿Por qué será? Yo lo tengo muy claro. No, a ver, o sea, A ver, y vamos a meter cositas de identitarias en este capítulo, ¿eh? Sí, o sea, básicamente, si vemos el tema de los idiomas, tengo la impresión que esta nueva manera de ver el festival como una manera también de exponer idiomas, yo creo que tiene mucho que ver el contexto geopolítico en el que estamos, de reforzar identidades europeas, identidades nacionales, intentar un poco desvincularse hacia simplemente el imperio inglés en el sentido cultural, ¿no? El norteamericano más que inglés, pero bueno, un poco yo también veo eso, reforzar las identidades de cada uno y eso al final se hace también a través de la lengua. O sea, la lengua es la mayor manera de reforzar un concepto de nación. Bueno, Siguiente dicho bloque. esto, y ya que estamos hablando de concepto de nación, 2 países que este año no van a estar, pero que tienen el tema de si son la misma nación, en fin, Rumanía y Moldavia. O sea, son 2 países que también se votan muchísimo. De hecho, en Moldavia no existe el moldavo. O sea, hablan rumano y son de mayoría rumana. O sea, también hay minorías rusas y ucranianas, pero bueno, que tienen un país de estos que son... Sí, tienen la Típico Rusia invade una parte de un país para joderlo y para darle la famosa- protección a su minoría rusa. La famosa República Transnistria, que creo Sí. que se llama. Sí. En YouTube hay un montón de vídeos de gente que ha ido allí y que ha hecho reportajes. Está muy curioso. Pero sí que es verdad que es como otra pareja de Eurovisión que siempre se intercambia los... Rumanía y Moldavia. Está al nivel de Grecia con Chipre. Sí, pero yo creo que tampoco es tan destacado. Es que, claro, Rumanía lleva también unos añitos finos. De hecho, no participan desde Liverpool y Moldavia este año tampoco a Eurovisión. Por temas económicos. Bueno, yo creo que hay cositas. Hay cositas O políticas. sea, de hecho, tipo- Moldavia es el caso más heavy de cómo gestionar la participación en Eurovisión. Moldavia, la televisión, apenas pone un duro. O sea, si tú ganas la preselección o si tú finalmente vas a Eurovisión por Moldavia, casi todo lo tienes que poner tú de tu dinero. Puesta en escena, gastos de hotel, de vuelos. Eso pasó en Emily in Paris, pero con la candidatura francesa por Eurovisión. Otra serie que no he visto. Pues muy mal. Es que en los making of están habiendo muchos problemas entre Javi y yo. Bueno, Asunto a la serie. Totalmente. Los que habéis visto esa serie sabéis que hay un personaje que va a Eurovisión y le plantean lo mismo, lo de que necesita pasta para ir a Eurovisión, lo cual no es cierto. O sea, Francia pone la pasta y pone mucha pasta para el festival. Pero Moldavia, pues no. Esto me lo había deseo. contado Dylan, ahora me acuerdo. Pues Me lo había contado, que a esto- Dylan le encanta esto. Una persona que sabe, Sí, sí sabe mucho. que tiene cultura, Sí, sí, sí que la tiene. Pero bueno, aprende. oye, ya vale, ¿eh? Bueno, continuamos. Sí, continuamos. Que lo que quería decir de esta gente, ya por cerrar el tema de Moldavia, es que, vamos, que yo me acuerdo de Liverpool, Pasha Parfeni, que volvió a ir a Eurovisión, dijo que había vendido su coche para poder bajar la participación de Eurovisión.
Es que es tristísimo, Sí, colega. yo creo que la televisión solo paga lo que son los derechos puramente de la señal a la web Sí, de y todo emisión. lo demás. Madre mía, qué triste Bueno. todo eso. Seguimos, porque ya lo que quedan son bloques son relaciones un poquito que hay tendencias, pero tampoco se puede considerar bloques. Sí, más frágiles. Italia y San Marino, por fuerte que parezca, tampoco se votan tanto. O sea, cabría pensar que son de 12. Y no son de 12. O sea, se votan, Sí. sobre todo desde que San Marino está llevando artistas fuertes italianos. Achille Lauro, este año Gabri Ponto. Tampoco hay seguramente mucha se votará gente en San mucho. Marino para Eurovisión, ¿eh? Valentina Moneta se ha hecho 4. Claro, no tienen a nadie más. Pero es que Valentina Moneta es una reina. Totalmente. Bueno, pero que una relación ahí un poquito sí y no. O sea, una cosa que también sucede con Francia y Bélgica y Países Bajos. De hecho, lo de Bélgica y Países Bajos está muy supeditado a que sea el año que en Bélgica toca el flamenco y lo de Francia y Bélgica en el año balón. Eso es que, o sea, claro, partiendo de la premisa de que Bélgica Claro, es un es que- estado... Cuéntale la peculiaridad de la participación belga en... A ver, es que Bélgica, En partiendo de la Eurovisión. premisa de que Bélgica es un país... O sea, si nosotros hablamos de tensiones territoriales en España, imagínate Bélgica. O sea, eso ya es otro nivel. La unidad nacional es un poquito, digamos, artificial. ¿Y qué pasa? Que esto en Eurovisión también se pone de manifiesto. Es decir, cada año, un año, los años pares lo hace uno, los años impares lo Sí. hace otro. O bien es la cadena valona de habla francesa, o bien es la cadena flamenca de habla flamenca neerlandesa. Entonces, pues Ujú. esto además se nota mucho, porque cuando es la cadena valona se abren más a cantar en francés. De hecho, la única victoria que tiene Bélgica en el festival es con la cadena valona, y al año siguiente para Sandra organizarlo Kim, J'aime la vie. fue, Buenísima. fue un debate intenso en Bélgica, el tema de, bueno, como hemos ganado nosotros... ¿Quién lo tenemos- organiza? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién pone la sede? Y que pone el representante, porque en teoría era de los flamencos, ahora le Sí. toca a Bélgica Hubo ahí un hacerlo. buen jaleo. Que es un poco parecido a la de Yugoslavia, es decir, cada Ahora cadena vamos. Sí. era uno de esos, pero en Bélgica es como muy pronunciado porque es algo que continúa hasta el día de hoy, y es que además lo puedes percibir en eso, en esa dinámica del voto y por supuesto también en cómo es la candidatura. La naturaleza es como un país roto, al fin y al cabo. Sí, si sí. su rey no es rey de Bélgica, es rey de los belgas. Sí. Es que en fin, es un desastre. Es un desastre. Y tienen como cada partido, o sea, cada territorio tiene un partido. En plan, están los socialdemócratas de Flandes, los socialdemócratas de Valona. Son partidos totalmente diferentes. O sea, se respetan, pero que son partidos diferentes. Menos Ya. un partido que es el Partido de los Trabajadores de Bélgica, Lo que que es decir, el Partido Comunista. el Partido Comunista de Bélgica, que sí que tienen una tendencia unionista, y la idea de que es un partido... Es el único partido único. O sea, que Es el existe único partido. único en toda Bélgica. Claro, Fíjate. es el único partido unionista, pero porque siguen las tesis de un partido, un Estado. Entonces, Muy bien. pues, se presentan igual en todas... Y les está yendo muy bien. Que aprendan en electoralmente. España. Sí, que aprendan en España, por favor. ¿Cuántos partidos hay? Bueno, No lo quieras saber. muchísimos. Siguiente bloque. ¿El partido de Eurovisión si es política? Buah. No les demos idea. No en tenemos fin. idea. Siguiente bloque. Nos quedan los 3 bloques, digamos, más conocidos, porque son los que también son más evidentes. El primero, el bloque báltico. Es decir, ¿quién no se sabe? Los 3 países bálticos. O sea, hasta la persona que suspende geografía en el instituto sabe cuáles son los 3 países bálticos. Estonia, Letonia y Lituania. Yo creo que la gente se suele confundir cuando se trata de ponerlos en un mapa. Pero bueno, poner una cosa es ponerlo en el mapa y otra cosa es saber que los bálticos son estos 3. Vale, sí. O sea, es como... Te lo compro, no hay te lo más. compro. El caso es, estos países se votan mucho entre ellos. Aunque luego fíjate que no tienen una cultura única. De hecho, la cultura estona o estonia es muy similar a la de a la finlandesa. La lituana se acerca más a la polaca. Y la letona hay un poco popurrí de todo. Pero entre ellos se votan muchísimo. Pero porque al final su unidad de países, aunque no haya esa afinidad cultural, como has dicho, ¿no? Es decir, unos se parecen más a los países nórdicos, otros más a los países centroeuropeos. Al final también la idea de los países bálticos se construye un poco contra Rusia. Sí. O sea, en el sentido de... Comparten historia de ocupación Claro. alemana, rusa. Efectivamente. Sí, sí. Entonces, esa afinidad cultural, lo que yo no sé es hasta qué punto se han votado tanto con Rusia. Es que esto es donde vamos ahora. Porque Porque la minoría rusa está presente. en claro, los países sobre bálticos. todo en Letonia y en Estonia hay una minoría muy, muy alta. Y también una forma muy diferente de afrontarla en cada país. Porque en Estonia ya han entendido, oye, tenemos esta minoría de personas. Oye, es que viven aquí, son de aquí.
les creamos ya medios de comunicación públicos propios, los asumimos. En Letonia están confrontando totalmente y en Lituania es que no hay tanta población de origen ruso. Bueno, es que esto, un dato así curioso, cuando estos países se independizaron de la Unión Soviética, todas las personas rusas, de etnia rusa o de habla rusa, que llegaron a estos países después de la Segunda Guerra Mundial, las dejaron sin nacionalidad. Es decir, las dejaron como en una zona gris en las que, vale, te dejamos vivir aquí, te damos permiso de residencia, pero no tienes la nacionalidad. Tienes que aprender este idioma y aceptar que Estonia, Letonia, Lituania es el país y el idioma y todo para que te la demos y veremos si te la damos. Es que lo de los procesos de nacionalización, ojo, cuidado. Es que el Estado-Nación que han intentado implementar, sobre todo Estonia y Sí. Letonia, es que es imposible cuando tú tienes un cuarto de tu población rusa. Totalmente. Es que es imposible. Claro, es al final la consecuencia de haber formado parte de una entidad estatal como era la Unión Soviética. Es decir, es algo que no lo vas a poder desvincular nunca de tu historia y que vas a tener que resolverlo. Y claro, en eventos como Eurovisión, pues se nota cuando de repente ves Estonia dando Claro. 7 puntitos a Rusia. Claro, ahí la minoría rusa echando Que sus votos. justo vamos ya al bloque de la ex Unión Soviética, porque si algo caracterizaba a la Unión Soviética era romper todos los equilibrios territoriales. De repente te mando a 500.000 ucranianos a Estonia, de repente te mando, bueno, igual este ejemplo es un poco exagerado, pero bueno, sí, pero entiendo. que hacían esto, vamos, de forma muy recurrente. Y esto ha provocado que Rusia, incluso en momentos de tensión política, reciba muchísimos puntos hasta de Ucrania, del televoto. Claro, porque es verdad que Ucrania durante bastante tiempo ha estado votando a Rusia. Sí. E incluso ha habido Ucrania, Rusia y Bielorrusia eran un trío. Y ha habido incluso intercambio de artistas. Es decir, Rusia... Annie Lorak. Sí. O sea, que quiero decir, en 2009, cuando se celebra Eurovisión en Rusia, la representante de Rusia era ucraniana. Sí. De hecho, se presentó, yo esto no sé si tú lo sabes, esta canción que estaba en ucraniano y en ruso, se presentó Eso también. a la selección de Ucrania. La rechazaron a primera de cambio, se presentó a la rusa, llegó a la final y ganó. Pero es que, a ver, o sea, al final... Bueno, esta chiquita ahora se ha dicho de lo que hizo y dice que, contra lo que está pasando con Ucrania, que se arrepiente mucho de haberlo hecho. Pues como muchos artistas también, que Sí. han estado vinculados de alguna u otra manera. Pero es verdad que es muy curioso esa unión Rusia y Ucrania, ese intercambio que han tenido. Amor y odio, ¿no? Sí. Al mismo tiempo que también Ucrania ha llevado canciones un poco de te lanzo una pullita. Bueno, tenemos Razon Navagato, que fue la que llevaron en 2005 cuando organizaron ellos Eurovisión, Sí. que aquí fue un festival muy heavy, porque claro, Ucrania ganó en 2004 en su segundo año concursando en Eurovisión. Poco después fue la Revolución Naranja. Y el festival de 2005 se hizo con el presidente allí, que tenía todavía las marcas de haber sido envenenado por Rusia, con la cantante, bueno, la cantante es que me pensaba de pequeño que era una cantante, pero no, el rockero este de Noruega, Sí. con una banderita naranja en el escenario. Y luego Rusia, que no se atrevía mucho a... Está en un momento de, bueno, vamos a medir la situación con Sí. Ucrania, todavía no queremos confrontar. Mandaron a una bielorrusa cantando una canción que se titulaba Nadie hirió a nadie. ¡Hala! Por la cara. Es que No se atrevieron a mandar a una rusa, mandan a una bielorrusa con esta canción. hay que tenerlos cuadrados. Y Ucrania llevó la canción que había sido himno de las protestas de la Revolución Naranja. Mira, Rusia será un país imperialista, un país agresor, estoy de acuerdo, no hay nadie que lo pueda discutir, pero sabían jugar a esto en Eurovisión. Rusia Y jugaban son muy maestros bien. de la propaganda. Jugaban muy Están bien. al nivel de Israel. Totalmente. Yo creo que un poquito mejor que Israel. Que tienen armas diferentes. A Israel se le notan más las costuras. A Rusia, yo creo que a veces son un poquito más... Sí. Sí, pero es Luego verdad también que... Rusia tiene muchos apoyos porque todavía hay gente que se piensa que la Rusia actual es de algún modo heredera de la Unión Soviética y de ese mundo de dos bloques. O sea, amor, Rusia es más capitalista, más autoritaria, más conservadora, más religiosa que Occidente, pero vamos, de lejos. O sea, no representa ningún valor de la Unión Soviética, ni laico, ni de lucha de clases. O sea, Rusia Es que hay mucho literalmente- cacao. O sea, la gente tiene un cacao con esto. O sea, Putin dijo abiertamente que mal lo hizo Lenin, que creó Ucrania, entre comillas, o sea, para que luego la gente intente ver a Rusia como un heredero de lo que fue el proyecto soviético, para nada. O sea, Rusia ahora mismo es lo más parecido a un estado fascista,
Sí. Creo que se entienda la metáfora, pero bueno, a un estado fascista autoritario que nos podemos imaginar. Bueno. Pero volviendo al hilo de la relación Sí. Ucrania-Rusia, en 2016 ganó Yamala con la canción 1944, que habla sobre las deportaciones que Stalin hizo de los tártaros de Crimea por haber ayudado a los nazis, Sí. a los alemanes, en avanzar, y habla sobre estas deportaciones. Claro, es que la historia de odio entre Ucrania y Rusia viene desde Stalin, cuando Stalin dejó, bueno, se le llama el Holodomor, que fue una hambruna programada desde Moscú para que los ucranianos se murieran de hambre y se sometieran a la cultura rusa. O sea, es que es normal que 100 años después siga habiendo guerra entre ucranianos y rusos porque tienen un background de Rusia querer dominar a Ucrania y Ucrania querer ser una nación libre. Es que es una cosa como bastante fascinante, o sea, porque al final también Ucrania accede a su derecho a la autodeterminación, que no me sale la palabra, accede a su autodeterminación como nación tras la caída del Imperio Ruso y con el nacimiento de la Rusia socialista. O sea, es un derecho amparado por los primeros años del partido bolchevique, el leninismo y tal. Y sin embargo, como después, con Stalin, empieza un ejercicio de chauvinismo ruso de la gran nación por todos los países. Cuando Stalin era georgiano. Claro, cuando todos los países se unen a la Unión Soviética y llega de repente Stalin con esa lógica y aquellos barros, estos lodos... Stalin con ese sentimiento de inferioridad por ser caucásico, por ser georgiano. Otro bloque curioso de Eurovisión también, Sí, pero bueno, realmente no hay tanto bloque por el odio de Armenia y Azerbaiyán. Ya. Que es un poco lo que rompe este bloque soviético en el que todos se votan entre todos, indiscriminadamente. Bueno, ya no, pero era Armenia y Azerbaiyán por todas las tensiones étnicas que tienen, ¿no? Sí, pero aún así en 2009 un puntito le cayó a Azerbaiyán por parte de Armenia. Pues es que en 2009 se lió una parda. 2009 se organizó Eurovisión en Rusia y pasaron cositas. Fue el primer año de Eurovisión tras la invasión a provincias de Georgia por parte de Putin y de Moscú. Y Georgia mandó una canción que, traducida al español, no queremos ponerlo, pero en inglés es un juego de palabras que es We don't wanna put in. No queremos a Putin. Para los que no sepan inglés. La UE los descalificó, se sentó muy mal en Georgia. Georgia no participó ese año en Moscú. Pero Rusia, que siempre ha sido más cercana a Armenia que a Azerbaiyán, algo que ya se ha roto, en la postal de Armenia le puso un monumento que los armenios consideran como de los más importantes que tienen como cultura armenia y tal, pero que se encuentra en las zonas que Armenia ocupaba de Azerbaiyán militarmente. Entonces, claro, Azerbaiyán protestó y dijo, a ver, que sí, que este territorio lo tendrá ocupado Armenia, pero este territorio oficialmente es de Azerbaiyán, no podéis ponerlo. Y en el lapso entre la semifinal y la final, la televisión rusa quitó este monumento de la postal de Armenia. ¿Qué hizo Armenia para dar los votos de Eurovisión? Se sacó el monumento en una pantalla gigante en el croma detrás del de este y se lo puso Siruso en la carpeta aquí, gigante, el monumento. Esto lo estaréis viendo en pantalla porque es muy evidente. Es que Armenia también jugaba muy bien. Y le dio un bien. punto a Azerbaiyán, fíjate. Es que Armenia jugaba también muy bien sus cartas. Esa imagen de un puntito de Azerbaiyán y detrás Nagorno-Karabaj, la presentadora, con el monumento detrás y en su postal en la mano, es que es yo siempre a full con Armenia. Siempre, la verdad. Bueno. Pero bueno. ¿Qué más nos queda del bloque soviético? Del bloque soviético, bueno, Rusia, Bielorrusia, lo hemos comentado. Bueno, esto era siempre Bielorrusia, 12 a Rusia, siempre. Pero nos queda el del bloque... Yugoslavo. Otro forjado a base de amor y odio. Sí, porque además es muy curioso porque al final son... O sea, hay que tener también en cuenta el contexto de en los años 90, cuando se desintegra Yugoslavia, todas las guerras balcánicas y ciertas rivalidades etnolingüísticas, incluso religiosas que hay entre, por ejemplo, Serbia, Croacia, Kosovo, Albania, que no era yugoslava, pero al final la población albanesa de Kosovo y todo eso, y por supuesto también Bosnia, y sin embargo los intercambios han sido prácticamente todos con todos. Sí, o sea, excepto en los años 90, que Bosnia no votaba a nadie, y además por jurado, los bosniacos decían, o sea, a mí no me vaya a tocar la nariz. Llegaba alguien y decía, tú no votas a esto. Tú no. No, tú sí. Y excepto esto, claro, ya con la introducción del televoto y con la vuelta de la participación de Serbia y Montenegro, porque se le expulsó a Serbia y Montenegro, que se llamaba entonces Yugoslavia a principios de los 90, pues por
todas las masacres, ¿no? Por lo que está pasando ahora con Rusia, que también ha sido expulsada de Eurovisión. Entonces, ahí ya con el televoto se dispara todo y siempre se votan entre ellos, cada uno con su afinidad, porque en Bosnia tiene más afinidad con Croacia que con otro. Serbia la tiene hacia Bosnia, Montenegro la tiene hacia Serbia y Macedonia la tiene hacia Albania por la gran cantidad de población albanesa que vive en Macedonia. Pero es bastante, claro, o sea, es que si lo pensamos de esa manera es bastante interesante porque al final, cuando introduces el televoto, lo que hemos dicho antes, se mueve mucho el voto de la diáspora, de los movimientos étnicos, lingüísticos, afinidad también lingüística. Sí. Entonces, claro, a lo mejor un jurado, y esto es evidente, un jurado a lo mejor, incluso sí que se le puede controlar más lo que votan, pero al público difícilmente le Sí. puedes controlar el voto, y es perfectamente natural que una población serbo-croata que viva en Croacia pues diga, pues voy a votar también a Serbia, Sí. o una población, digamos, albanesa de Serbia decida votar por Albania, pese Es a que los conflictos que haya. volvemos a lo mismo, además de que ellos, Croacia, Bosnia, Serbia y Montenegro, en estos 4 países hablan un idioma que se llama serbo-croata, pero que en cada país lo definen como propio y se llama croata, bosnio, serbio y montenegrino. Pero en realidad sería como comparar extremeño, andaluz, castellano y murciano. O manchego también, sí. O sea, sería como esta división que claro, que tendrá sus peculiaridades y las tiene, pero forman el mismo idioma que se llama serbo-croata, pero que ellos... lo diferencian hasta sí. con alfabetos Sí, distintos. porque los también serbios son más afines a al Rusia, cirílico, Croacia, Occidente, sí. pero Croacia, que tiene una cultura germánica muy fuerte, usan siempre el latino, son católicos. Claro, es que aquí también está la división de la religión. Los serbios son ortodoxos y los croatas son católicos. Sin embargo, es verdad que el televoto parece que esas diferencias desaparecen. Sí. O sea, por ejemplo, un año 2016, Serbia quedó, no sé, bueno, O sea, un televoto relativamente- mediocre, pero todo Sí, fue claro. a base de 12. Fueron 12 y 5 todos de los 12. países Sí, sí. de la antigua órbita yugoslavia, con una canción además que era en inglés, que no tenía tampoco nada que digas que sea representativo de la cultura yugoslava. No, las no, de típicas hecho, una baladas canción contra la balcánicas violencia machista también. en inglés. O sea, que decir que no tenía una canción, que era una canción Sí, completamente. que podría haberla llevado cualquier país, por así decir. Y sin embargo recibió esa puntuación de todos los países de su entorno. Sí. También es verdad que, claro, ella juega, y es un poco otro elemento con este voto afín y que genera también mucho debate, si a la hora de enviar una candidatura explotas más los sonidos propios o te vas a sonidos más internacionales para ampliar un poco esa idea de los bloques. Porque, a ver, tener un bloque de votos viene muy bien para recibir puntitos, pero no determina que ganes. Sí, Eso también o es sea, importante. es que parte de una base más alta. Y de Claro. hecho, a Croacia en 2024 yo creo que le perjudicó para ganar, quiero decir, que no participasen ni Bosnia, ni Montenegro, ni Macedonia. Solo con que hubieran participado estos 3 países, Croacia hubiera ganado el año pasado. O Por sea, lo menos el seguro. televoto. No, el televoto ya lo ganó, me refiero al no, festival, sí, verdad, porque el al festival, final sí. la diferencia entre Nemo y Baby Lasaña fue de, pues no sé si fue de 50 puntos, por ahí. Suma 24 por 3, porque si hubieran llevado el 12 del jurado y del televoto. y del televoto 24 por 3, pues ya lo tiene. Hubiera sido bastante, pero claro, al final... Yo creo que si no hubiera ganado Croacia, se hubiera quedado ultra cerca. O sea, 10 puntos de diferencia como mucho con Nemo. Seguramente. Pero al final, la manera en que se votan los países y todo, hay como mucha polémica de Es si que es afinidad cultural, porque estaba pensando en Eslovenia, que de todos quizá también forma parte del bloque. es el más apartado. Sí, es como que sí, soy del bloque, pero no me dejo del todo influir. Yo creo que también porque ellos están más cerca de Europa, no se vieron tan afectados por la guerra yugoslava. Ha sido siempre como el país más occidental de Yugoslavia que llevaba participando en Eurovisión desde el 61, si no me equivoco, con Finlandia y España, que entraron a la vez, y era también en parte, pues bueno, un país no alineado y todo eso, y bueno, que les interesaba estar en el festival de Eurovisión, al mismo tiempo que estaban también en el festival de Intervisión, de la versión soviética de Eurovisión. Que también estaba Finlandia, ¿eh? Que también estaba Finlandia, y España también participó en esa Intervisión. Sí, quedamos terceros con Salomé. ¿En serio? Sí, eso no lo sabía. sí. Es maravillosa. Habría que hacer un programa especial sobre eso, concretamente. Bueno, pero lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Pero sí que es verdad que era muy curioso el caso de Yugoslavia, porque claro, creaban su propio festival, esto ya hemos comentado alguna vez, su propio festival que se votaban, y eso, claro, al final
los países que más solían ir al festival eran Croacia, Serbia, esas cadenas propiamente dicho. Y también marcaron como un modo de entender la música y las candidaturas yugoslavas como yo creo un rollo así como serbo-croata, balcánico, mientras que Eslovenia siempre ha quedado un poquito más apartada. Sí, yo creo que era la de dinámica yugoslava de los croatas mandan, Sí, pero los serbios son los que ponen todo el tinglado. claro. Y entre todo están eslovenos, macedonios, bosnios, que bueno, que también forman parte del chiringuito, pero Sí, y al final también se genera en Eurovisión un poco una cultura de candidatura que es como las candidaturas balcánicas, que ha estado Sí. dominado principalmente por Serbia. Es decir, las Sí. baladas balcánicas, las músicas estas folclóricas de los Balcanes, siempre está muy protagonizado por Serbia y otros los países que más se ha mantenido y más, digamos, creo que sí, seguramente más participaciones, Sí, o sea, más ha tenido una participación más continuada en el no, festival. fíjate. ¿No? Croacia. Croacia. O sea, Croacia. Desde los 2000. Sí, no, Croacia, de hecho, empezó a participar en el 93 Sí. y solamente se retiró en 2014 porque estaban sin un duro. No participaron ni en el 14 ni en el 15. ¿Y Serbia cuántas veces? Pues Serbia también se retiró en 2014 porque no tenía dinero, pero Serbia empezó participando ya como país independiente en el 2007. Bueno, sí, claro, o sea, yo estoy contando todavía con Serbia y Montenegro. Pero Croacia tiene más historia, mucha más historia en Eurovisión que Serbia, porque es que además, no sé si lo comentamos en el primer capítulo cuando hablamos de Doris y María Magdalena, es que me encanta esta Me canción. encanta esa canción. Yo lo A mí siento también mucho, me pero es que encanta. me encanta. Es maravillosa. Pero en los años 80, 70 también, pero sobre todo en los 80, Yugoslavia tuvo sus mejores resultados, ganó, quedaba top 10 muchas veces. Y entre otras cosas era porque siempre iban croatas. Es decir, fue una década de dominio croata. Sí. Con alguna excepción, pero fueron casi todos croatas. Y este impulso fue el que hizo que también en los años 90, ya como país independiente, Croacia quedara también siempre muy bien. Sí, pero luego al final el primer país que tuvo la victoria Claro, era Serbia. Eso es lo que te iba a decir. Ahí se produce como un cambio, porque justo en ese año Croacia se queda fuera de la final, es la primera vez que se queda fuera, y gana Serbia. Y es como se invierten las tornas. Si Croacia siempre había sido como la exitosa dentro del mundo yugoslavo, a partir de ahí es Serbia quien coge el testigo, porque Bosnia estaba también ahí que se lo disputaba, pero Bosnia termina retirándose en 2012 y solo volvió en 2016. Sí. Y ya está, pues no, está la televisión Bosnia sin dinero también. Serbia es la que ha cogido ahora el relevo y es el exitoso, que parecía que ahora Croacia estos 2 años iba a cambiar la tendencia con Letri y con Baby Lasaña, pero este año Croacia se queda fuera otra vez de la final. Pero ¿seguro? Serbia, sin embargo, o sea, sí que es verdad que también es verdad que la actuación de 2007 es icónica, pero también por el significado político que algunos identifican, ¿no? Es decir, Hay mujer... muchos significados políticos en María Sirifovic. Es que además... Muchos. Sí, muchísimos. Es un país muy conservador, Serbia, muy restrictivo con los derechos LGTBI, pero en el que curiosamente las mujeres lesbianas, bueno, han tenido una primera ministra lesbiana. Sí. Y O sea, bueno, es que la actuación tiene ese toque como de... Sí. Sí, lésbico. O sea, hemos tenido hace nada el Día de la Visibilidad Lésbica y está bien decirlo porque siempre son las grandes olvidadas, por desgracia, del colectivo. Y es verdad que en Serbia algo les pasa con el colectivo de lesbianas que, bueno, yo creo que es el hecho de que al tiene su final... influencia, ¿eh? Sí, pero yo creo que también en el caso de Eurovisión, porque es el festival de Eurovisión y es más fácil explotar. Sí, pero y que llama la atención, ¿no? Sí, pero es verdad, o sea, a mí me llama la atención precisamente la candidatura, no solo la del 2007, no solo el mensaje yugoslavo. Es que, claro, hay una teoría que dice, lo vais a ver aquí en una imagen, que es una simbología de las repúblicas yugoslavas. Y un poco que la canción también hace referencia a esa idea un poquito melancólica de, pues eso, de lo que era la unión de esas repúblicas. Y es muy gracioso verlo, porque ya cuando una vez tienes eso en la cabeza, es verdad, ya no te lo quitas. Una corresponde a cada una. Pero luego también tienes ese elemento un poco del amor entre mujeres, de unidad entre mujeres, y el hecho de que también la propia cantante no es un arquetipo feminizado de mujeres, como se suele decir, una lesbiana estereotipada completamente, ¿no? Y además que la canción es una canción de amor al fin y al cabo, en serbio, y es literalmente, o sea, lo que te esperas. Yo soy de la escuela de Uribarri. Yo prefiero llamarlo serbo-croata. Bueno, me da igual. Es una canción en serbo-croata, yo también. Pero o sea, es que me da igual. Es una canción en serbo-croata y todo eso al final crea una candidatura que es literalmente lo que tú te esperas de un país como Serbia.
Sí, sí, totalmente. Y yo creo que por eso gusto también, porque hay mucho miedo a explotar lo más esencia de tu país o de tu cultura por una universalización de la música que solo funciona con los países nórdicos. Pero yo creo que también María Sedifovich contaba con algo que ya estuvimos hablando en el capítulo anterior, y es que la UER o Eurovisión siempre premia a países que son agredidos o que dan un paso político o algo a la hora de ganar. Y 2007 fue el primer año en que Serbia se presentó ya como país independiente, vamos, hasta de Montenegro. Y yo creo que fue como un poco, vale, sois un país que había estado siempre en Eurovisión desde los 60, habéis estado fuera casi 10 años, ¿no? Casi no, 10 años. Y ahora ya volvéis ya sin, después de haber dejado a todas Sí. las repúblicas, ¿no? Es como que ya habéis completado vuestro camino, ¿no? Hasta ser un país y solo vosotros y ya está. Y ya, es que literalmente Yo creo que fue por esto, ¿eh? esa candidatura para mí fue la consolidación del Estado-nación serbio. Y es que además me acuerdo que el comienzo de Eurovisión 2008 en Belgrado, la primera frase que dice la presentadora es: Europa, ¿dónde habéis estado durante todos estos años? Es literalmente una victoria o una... O sea, el que se celebrase en Belgrado, en Serbia, es como cuando se celebró en Portugal, en Lisboa. Son países que han participado toda la vida en el festival y que por fin ven una victoria y ven, bueno, pues que pueden celebrarlo. Porque Una manera cuando un poco- Yugoslavia ganó fue Croacia, o sea, fue capitalizada por Croacia. O sea, es una manera también un poco de exponerte a ti como país, pero eso es la importancia que tiene en general Sí. un festival a la hora de consolidar narrativas Sí. nacionales y a la hora de intentar un poco consolidarte como país de esa manera. Y en el caso de Serbia se notó muchísimo. Montenegro, pobrecitos míos, ¿no? Montenegro es que, además, cuando estaban dentro de Yugoslavia, solo consiguieron ir a Eurovisión 2 veces. Y creo que se lo han pasado a la final dos Otras 2 veces, o sea dos que... veces. Y con Serbia-Montenegro estuvieron otras, es decir, solo Montenegro como tal ha tenido 5 finales desde los años 60. Pobrecitos. Son muy pequeñitos, ojalá pasen este año. Sí, bueno, no creo que lo... Yo espero que sí, pero bueno. Pero bueno, vaya temón Sí, en el sí, voto sí. vecinal. Yo creo que no nos está quedando nada No. por comentar, ¿no? Creo que no, y si no ponen, pues que la gente Que la nos gente lo ponga. diga, o sea, a ver, como tal, seguro que algo se nos queda, Seguramente. pero que nos lo pongan en los comentarios. Yo creo que este capítulo ha sido un poquito más distinto a lo que solemos hacer, ¿no? Ha habido como un componente político, pero un poquito más suave, más Sí. mejor ver los datos y todo eso. Sí, sí, sí. Hemos tenido que estudiar un poquito porque tenemos siempre, ¿no? Nuestros estereotipos, pero hasta que no lo ves, no... No te das cuenta de incluso ciertas ideas que puedes tener en la cabeza de estos dos países seguro que se votan Sí. y luego no se votan. Así es. Hay uno que sí que me ha faltado comentar y es el intercambio de votos España-Suiza, que a mí me parece muy pronunciado. Pero bueno, lo hemos comentado al principio. Sí, bueno, pero... Es que hay muchísimos españoles en Suiza. Ya, eso también es verdad. Igual que portugueses en Luxemburgo. O sea, no os extrañéis que Luxemburgo vote mucho a Portugal por esto. Sí, Es que está lleno de portugués. totalmente. Pero bueno. Pero Otra, bueno. mira, fíjate, tú has comentado España-Suiza y la que yo pensaba que iba a tener más es Eslovaquia con República Checa y con Hungría. Y es verdad que como son países que no participan tanto y No es tan que... común. Sí, y aún así cuando han coincidido tampoco ha habido ahí un flujo... Quiero decir, las minorías húngaras de Eslovaquia o de Rumanía tampoco votan tanto a Hungría como yo pensaba que... ¿Y Alemania y Austria? Pues también una relación ahí también de amor y odio. Es que Alemania siempre ha destacado más Sí. Alemania-Turquía que, Sí, que sí, otra sí. cosa. Y ahora que no está Turquía, pues es como... Y también la parte alemana de Suiza tampoco ha favorecido excesivamente a Alemania. Sí que ha favorecido Suiza más a Alemania que a Francia o a Italia. Esto sí es verdad, pero que no está esa relación que tú te esperas de... Bueno, está siendo la despedida bastante Sí, sí, larga. sí, sí, sí. Pero bueno, yo por concluir tengo la impresión de que los países occidentales Sí. se votan menos entre ellos, quizás porque también hay unas afinidades culturales distintas a los países los países eslavos y todo eso, mientras que Europa Oriental, pese a todos los conflictos que tienen étnicos, lingüísticos y religiosos, sí que saben jugar mucho más entre ellos, o sí que hay más afinidad a la hora de votar, quizás por la diáspora que tienen, quizás por... Fíjate No lo sé, tengo la Que impresión. yo creo que es por el intercambio cultural. Yo creo que estos países, al ser más pequeños y al tener recursos más limitados, comparten mucho más la industria musical. Sí, Es muy común que un artista que es famoso en un país se haga también famoso en todos los que están alrededor.
van de invitados a los programas de televisión, están ahora en las listas de Spotify cuando sacan un hit, siempre arriba. Y nosotros, como españoles, primero somos más recelosos a mirar a Europa, siempre miramos más Latinoamérica, pero yo creo que luego también el mercado francófono también es muy suyo, el italiano puede que sí rompa alguna barrera, ¿no? Con España, por ejemplo, de sobra, pero también con los Balcanes. O sea, es muy común que en Montenegro o en Albania se imita a Sanremo y las canciones de Sanremo sean hits. Pero bueno, que Italia rompe un poco ese punto occidental de que cada país tiene su mercado y en Europa del Este no. O sea, tú eres un serbio que se hace famoso por algo y no solo te van a escuchar en los países de la antigua Yugoslavia, te van a escuchar en Hungría, en Rumanía, en Bulgaria. Existe más esa concepción. Entonces, al final, si un artista que es famoso en un país va a Eurovisión por ese país y tú lo conoces, pues lo vas a votar. Me pasa un poco con España e Italia, es decir, Italia no vota mucho a España, pero es que en España la industria musical italiana ha tenido tantísimo peso, prácticamente hemos socializado con música italiana, entonces llega una canción italiana y decimos, ¡ah, qué guay! O voto. Llega Marco Mengoni y Marco Mengoni, aunque... Bueno, Mahmood también. O Mahmood, que cantan y que tienen canciones súper guays, pero es que aunque estuvieran así, en el escenario se llevarían votos de España. Y ahora Analisa poco a poco está metiendo... Y sinceramente te digo. Y ni siquiera ha ido a Eurovisión, pero bueno, ya le tocará. Bueno, veremos, porque en Italia con Sanremo. Pero bueno, Javi, yo creo que ya podemos aquí, cerrar. ¿no? Ya sí podemos cerrar. Ya metemos la musiquita de que nos vamos porque quedaba ahí alguna cosita en el tintero, pero yo creo que ya la hemos dicho. Sí. Redes sociales, @ Si es política. Comentad, suscribid. Seguidnos. Compartir los vídeos. Sí, horrible, bueno. No pasa nada. Y también no solo en nuestras redes, también en YouTube, Spotify, todo. Ya sabéis que colgamos todos los capítulos ahí. Sí, este es el tercero, pero no hay un orden. O sea, podéis verlos los otros si os habéis enganchado ahora porque... Son temas universales. O sea, sí. Todo fluye. Así que nada, nos vemos en el siguiente y chao, chao.